estarán desarrollando diferentes webinars relacionados a la infectología. Cada uno de estos webinars permitirá acumular horas que al final del mes de julio te permitirá el acceso a un certificado con horas electivas previa realización de un examen. Los webinars están dirigidos a personal de salud, médicos y no médicos, así como estudiantes de las diferentes carreras de salud. Entonces, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida y agradecer por su participación a la doctora Tatiana Emperatriz Ábalos Cruz, médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, quien a su vez es médico asistencial en Senate e-Salud. Además, también es secretaria general de la Asociación Panamericana de Infectología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología. Actualízate, fortalece tus conocimientos y sé parte de la educación médica continua. Quiero también mencionar las diferentes webinars que vamos estando impartiendo durante los siguientes meses. Para el mes de abril, el 30 específicamente, tenemos el tema titulado Prevención que trasciende generaciones, Día de la Vacunación de las Américas. Para el 2 de mayo también tenemos el webinar titulado Más allá del exantema, diagnóstico diferencial de enfermedades inmunoprevenibles. El día 15 de mayo tenemos el tema titulado Leishmaniasis, enfoque actual en diagnóstico y manejo integral. Para el 27 de mayo tenemos el tema abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual según la norma técnica vigente del Ministerio de Salud. Para el 6 de junio tenemos el tema mastitis crónica, abordaje actual y retos en la práctica clínica. El 19 de junio tenemos el título Hepatitis B, prevención, detección y manejo integral. Y para el mes de julio, el 6 específicamente, tenemos el tema de zoonosis, enfermedades que cruzan la barrera entre animales y humanos. Y como fiestas patrias, el 28 de julio tenemos el tema hepatitis virales, lo que todo clínico debe conocer el día de hoy. Ya. Em, para el 23 y 24 de este mes, recordarles que tenemos el tema webinar académico conmemorativo por el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, el cual se estará llevando a cabo en el horario de 7 a 9 de la noche y el 24 va a ser de 6 a 7 de la noche. El día 13 de abril tenemos enfermedad de Chagas, un desafío silencioso en salud pública. El horario va a ser el de siempre, el de 7 a 8 de la noche. Y para el 24 de abril, nuevas recomendaciones en malaria, enfoque oficial del Ministerio de Salud, también de 7 a 8 de la noche. Muy bien, ahora que hemos conocido todos los temas, quiero dar pase a la doctora Tatiana Ábalos con su ponencia. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a probar si se ve adecuadamente. Por favor, doctora, ¿me puede confirmar si se ve toda la pantalla ya como presentación? Sí se ve, doctora, toda Ya, la pantalla. perfecto. Ok. Bien, buenas noches con todos. Agradecer a la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, filial Macro Norte, por esta invitación, por iniciar este seminario, webinar, que creo que es un tema bastante interesante. Es un tema que muchos de los que trabajamos en salud lo conocemos, pero a veces hay novedades, ¿no?, que deberíamos estar actualizándonos. Entonces, a mí me han encargado el tema de vacuna contra el VPH, avances actuales y desafíos pendientes, que es lo más interesante. Bien, entonces vamos a empezar por algo muy simpático, que como ustedes podrán observar, decía por ahí, una imagen vale más que mil palabras, ¿no es cierto? Yo lo que quisiera que se lleven finalmente de esta pequeña conversación, de esta pequeña charla, es que el virus del papiloma humano no tiene género. Todavía
siendo el año 2026, muchos piensan y lo asocian solo con el género femenino, cromosoma XX, pero no es así. Por eso esa imagen que preparé para ustedes es autoría propia, así que no hay ningún problema, no se está violando ningún derecho de autor. Tiene dos colores, ¿no? Que siempre nos familiarizan a las damas con el rosado o pastel y el celeste a los caballeros. Entonces, aquí está ambos, porque no tiene género, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Bien. Dicho esto, entonces vamos a informar, porque eso es muy importante, que no tengo ningún conflicto de interés, significa de que no percibo ninguna remuneración económica ni ningún tipo de favor al brindar esta charla. La agenda, básicamente, algunas pinceladas, generalidades, el diagnóstico en sí. La prevención, que es, por así decirlo, el pilar fundamental de la charla y los mensajes que siempre debemos llevar a casa, ¿no? Después de cada charla. Bien, entonces vamos a ver. Con respecto al VPH, esto ya lo sabemos todos, simplemente un recordaris. El virus del papiloma humano no solo tiene los serotipos que nosotros conocemos, que son oncológicos, ¿no? O oncogénicos, sino que son muchísimos, son más de 150 tipos. Sin embargo, de todas las investigaciones que se han hecho, hay algunos que son los más conocidos, que son los que dan mayor riesgo de finalmente traer un problema como es el cáncer. Pero ojo, no podemos tampoco menospreciar el tema de las verrugas genitales, porque claro, no lo vamos a comparar con cáncer, pero recuerden que si una persona tiene verrugas genitales, eso también va a afectar su salud sexual. Entonces, va a traer problemas más adelante. No creo que nadie teniendo verrugas genitales esté feliz, contento y tenga una vida sexual plena, saludable, ¿no? Porque eso va a generar de repente que se retraiga, que tenga vergüenza, que no vaya incluso al médico porque no quiere mostrar las lesiones que tiene. Entonces, tanto los serotipos que dan bajo riesgo y dan verrugas genitales, como aquellos de alto riesgo que están asociados con cáncer, y vamos a ver que son diferentes tipos de cáncer, son parte de el virus de papiloma humano. Entonces hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué algunos están en rojito? Pues primero porque son los más conocidos, ¿no? Y son los que se ha estudiado más, que son básicamente el 16 y el 18. Y lo otro es porque también estos que están subrayados de rojo son aquellos que van a encontrarse dentro de la vacuna. Entonces es importante que los recordemos, ¿ya? Entonces, si yo les digo, usualmente a mí me gusta hacer así mis charlas. No es una cátedra porque no estamos en la universidad, ya estamos frente a muchos profesionales de salud. Entonces, si yo les digo que 8 de cada 10, probablemente varios de ustedes van a pensar en lo que estamos acostumbrados como infectólogos o como salubristas o incluso epidemiólogos, ¿no es cierto? Y toda nuestra cabeza empieza a volar y a buscar qué significará 8 de cada 10. Y por ahí viene un número mágico, probablemente, y ustedes dirán, oye, ¿verdad? El RO, ¿no es cierto? Ahora que estamos con pequeños casos y brotes en otros países sobre sarampión, recordamos que existe un número RO. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? De acuerdo al número RO, nosotros vamos a estimar, en base a probabilidades, cuántas personas se pueden infectar de determinada etiología. Por ejemplo, se dice que el sarampión es uno de los más infectivos, ¿no? O sea, yo tengo sarampión y puedo infectar hasta 16 o 18 personas. Eso es el RO. En cambio, si yo hablo de rubiola, por ejemplo, dice que puedo infectar hasta 3 personas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el papiloma de virus humano? Si bien es cierto, el BPH no lo medimos a través del RO, sí hay que recordar que
más de 8 de cada 10 personas, o sea, pueden ser 8, 9 o las mismas 10 personas, o sea, su totalidad, sexualmente activas, pueden haber estado expuestas al virus del papiloma humano sin saberlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de RO, al toque nosotros imaginamos estas enfermedades, ¿no? Polio, tosferina, varicela, sarampión. Pero cuando hablamos de papiloma, ¿pensamos cuántas personas podrían infectarse? Muchas veces no. Y es por eso que a veces como personal de salud nos quedamos cortos y decimos, bueno, sí, vamos a educar, vamos a prevenir, pero no recordamos realmente el impacto. 8 o más de 8 en una población de 10 es realmente alto. No lo puedo comparar con sarampión, porque sarampión hablamos de RO y de transmisión vía aérea. Aquí en BPH es básicamente transmisión a nivel de contacto, ¿ya? No necesariamente con penetración, pero sí con contacto sexual. Y lo más trágico de todo, por así decirlo, es que el BPH no siempre se ve. O sea, las personas sexualmente activas no tienen un tatuaje en la frente o un tatuaje en la zona genital que diga, hola, soy el BPH, ¿no es cierto? ¿O acaso cuando ustedes o X personas inician una relación sexual, le dicen a la pareja, ¿sabes qué? ¿Me pasas tu tamizaje a ver si tienes BPH? No, porque no es lo usual. La mayoría de personas confía en la pareja, ¿no es cierto? Entonces, este BPH no siempre se ve, sin embargo, circula mucho más de lo que imaginamos. Es decir, ¿cuántas personas pueden estar efectivamente con el BPH contagiando a otras personas? ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos recordado este número mágico, nos vamos a dar cuenta que el VPH o el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más común. ¿Ya? Es la más común, sino que como no da los síntomas que estamos acostumbrados, como por ejemplo, ¿no? En el caso de el gonococo, la clamidia, el chancro, la sífilis, que estamos esperando pues la lesión ahí, la descarga uretral, o digamos los pubones, o los ganglios aumentados en la ingle, entonces lo dejamos pasar. Y en general, ¿ah? O sea, hablo de que lo dejamos pasar muchas personas, incluso en nuestra práctica cotidiana con nuestro paciente, muy pocas veces preguntamos, oiga, ¿usted se ha hecho un tamizaje o se ha vacunado para VPH? Porque a veces en el día a día se van pasando esta oportunidad, se va perdiendo esta oportunidad. Y es ahí donde nosotros como personal de salud debemos retomar esa oportunidad que hay en cada consulta. Y sí, yo entiendo. El tiempo a veces es muy corto, pero nosotros nos las ingeniamos, ¿no es cierto? Para poder cumplir con todo lo que necesita saber nuestro paciente. Y si no lo podemos hacer en la consulta, podemos utilizar una herramienta que es muy efectiva, que son las redes sociales. Entonces, las redes sociales, tu Instagram, tu Facebook, dependiendo del grupo etario, tu WhatsApp, incluso en estados de WhatsApp puedes generar información y así puedes llegar o podemos llegar a más personas. ¿Ok? Entonces ya habíamos hablado de que de 8 o más de 8 de cada 10 personas podrían estar en contacto con este virus y lamentablemente no todos tienen sintomatología. Y ambos sexos están, digamos, vulnerables, se pueden comprometer. No es un virus o una enfermedad asociada a uno de los géneros. Es para ambos, es para cualquiera. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de personas, hombres, mujeres, sexualmente activos, ya hay una vulnerabilidad. No necesitan tener una comorbilidad preexistente. Por ejemplo, no es como en otras enfermedades que yo digo, bueno, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes tal enfermedad, tienes más riesgo. En el caso del VPH, el riesgo es incluso en una persona sana.
O sea, un adolescente, por ejemplo, que inicia su actividad sexual de repente a los 17, a los 18, a los 19, sin ninguna comorbilidad, si no ha sido vacunado, puede terminar con una lesión de alto grado, con un LIE o con un NIC, o incluso con un cáncer de aquí a 15 o 20 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver de aquí al futuro, no solamente lo que está pasando en este momento con los pacientes. Entonces, el virus del VPH va a representar una carga global realmente grande. O sea, no es solamente, bueno, en tal distrito o en tal población, como a veces lamentablemente se suele estigmatizar, como ocurre con nuestros pacientes PBBS, ¿no? En el caso de los virus no van a decidir y van a decir, bueno, con esta sí, con esta no. No, simplemente contagian a todo el mundo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque este virus principalmente está asociado con diferentes tipos de cánceres, ¿ok? No solamente ginecológico, sino también en el caso del caballero, por ejemplo, anal, pene, garganta, cabeza y cuello. En nuestro hermano país de Brasil, hace muchos años ya se está haciendo este tipo de estudios para reportar todos los cánceres asociados al BPH. Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de cánceres. Aproximadamente 22.000 cánceres asociados a vulva y vagina, 510.000, o sea, casi medio millón de casos de cáncer cervicuterino y pues ni siquiera contable, es millones de casos de displasias. Estas displasias pueden ser de bajo grado o de alto grado. ¿Ok? Y con respecto a los caballeros y también a las damas, puede haber cáncer anal. Y lamentablemente, a pesar de que esta prevención con la vacuna, con el tamizaje, con el Papa Nicolau, tiene muchísimos años, miren, aún es necesario hacer charlas, webinars, seminarios, tiktokear, utilizar redes, etcétera, etcétera, porque aún no hemos sido capaces como país de frenar esto. Todavía vemos mujeres muriendo por cáncer de cuello uterino. Entonces, esto es algo que realmente preocupa, porque dijéramos, bueno, es una enfermedad que no se puede prevenir, ¿no? Te da y ni modo, pues tienes que asumir. No, esta enfermedad se puede prevenir. Y ojo, porque de repente algunos van a decir, no, pero es que solamente se vacuna a las niñas y ya esta vacuna entró en tal año, yo tenía 25, yo tenía 30. Vamos a ver que no es cierto al 100%, porque no solamente es para vacuna en poblaciones infantiles, también se puede vacunar a los adultos. Entonces, esta enfermedad, como les había mencionado con respecto al cáncer, afecta a ambos sexos. Y hay algunas cifras que realmente deben estremecernos, ¿no? O sea, de preocupación. Porque imagínense, una cifra mundial encontrada en UNICEF nos dice que hay una muerte cada 2 minutos. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero por lo menos más de 2 minutos ya hablé. O sea, ¿cuántas muertes ya han ocurrido por cáncer de cuello uterino? Ojo, hablamos cifra mundial, ¿ah? Mundial, o sea, todos los continentes. Y en nuestro país no se queda atrás. Una muerte cada 5 horas. Obviamente no es comparable con minutos, pero tampoco es algo que podamos dejar pasar. O sea, ¿cuántas horas tiene un día? Y eso, ¿cuánto implica en números muerte? Y cada muerte prevenible completamente. Y cada muerte trae también algo consigo. Una familia destruida o de repente no tenía familia, pero tenía hermanos, padres. Entonces, hay un tema ahí que se podría evitar, que se podía prevenir. Cuando hablamos que este virus está asociado a diferentes tipos de cánceres, también hay que tener en consideración que una vez
que una paciente o un paciente haya tenido cáncer por BPH, hay mayor riesgo de desarrollar cánceres de otras áreas, como por ejemplo, en el caso de pacientes que han tenido cáncer vulvovaginal, hay mayor probabilidad, incluso hasta 14 veces más, de desarrollar cáncer anal. O pacientes que han tenido cáncer anal, mayor probabilidad de desarrollar cáncer orofaringio. Hace unos 5 años en nuestro país no se hablaba de cáncer orofaringio, se hablaba básicamente de cáncer de cuello uterino. Entonces, miren cómo esto va cambiando y va cambiando en parte para bien, porque ahora sabemos que tanto hombres como mujeres tenemos orofaringe, ¿no es cierto? Que si no, diríamos sí, está asociada solo a un género, pero felizmente aquí la ciencia lo demuestra, es afección para ambos géneros. Entonces, estas enfermedades que están relacionadas hay que recordarlas. Pacientes que han tenido cáncer diagnosticado, asociado por BPH, van a estar en mayor riesgo de presentar en otras zonas como vulvovagina, cáncer anal, orofaringio, cervical, etcétera. Y todavía digo etcétera porque les comenté que en Brasil hay un instituto que se dedica a hacer ese estudio. De repente, de aquí a 5 años, nos ilustran en que hay otras zonas donde también están afectados por BPH. Entonces, ¿qué es lo que busca la OMS? Esto es algo que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que es la estrategia global que busca a través de ciertas, digamos, políticas públicas, ¿no? Eliminar este problema del cáncer cervical. Entonces, la OMS dijo, ok, vamos a intentar o vamos a aspirar a que por lo menos el 90% de niñas estén vacunadas, ¿no? Entonces, idealmente, niñas menores de 15 años. Además, que el 70% por lo menos entre mujeres entre 35 y 45 años hayan sido tamizadas. ¿Qué significa tamizadas? Que por lo menos al año hayan tenido una prueba para identificar si tienen o no tienen este virus, ya sea el Papa Nicolau, que es uno de los más antiguos. Ahora también hay para tomar otro tipo de pruebas como captura híbrida. Y el tercer pilar era que por lo menos el 90% de mujeres que hayan sido identificadas con estas lesiones malignas reciban tratamiento. Obviamente, esto es algo muy bueno como una visión o como un me gustaría, ¿no? Como un aspirado que nosotros queremos llegar ahí. No decimos que eso está mal, al contrario, eso está muy bien, pero ¿realmente es nuestra realidad? O sea, nuestra población infantil entre 9 y 15, ¿el 90% está vacunado? No. Y si lo estuviera, no estaríamos aquí dando la charla. Empezando por ahí. ¿Por qué damos la charla? Porque realmente el problema persiste. Entonces, eso es lo que la OMS aspira y busca. ¿Estamos en camino? Estamos, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Y como el tema era no solamente revisar sobre el virus, sino ver algunas novedades por ahí, hay que tener en cuenta que el diagnóstico o lo que queremos llegar es que se pueda hacer un diagnóstico molecular del BPH. Y ahora existe, no es de este año, ¿ah? Ya por lo menos tiene varios años, la autotoma. Porque no todas las mujeres son tan, digamos, sensibles, ¿no? Hay algunas que de repente tienen mucha vergüenza, pudor,
en el examen ginecológico. Las que son mujeres y están conectadas y algún día han pasado un examen ginecológico, sabrán que no es algo muy simpático, ¿no? No es como que te tomen la presión. El estar en una camilla ginecológica, el que pongan el espéculo, muchas veces espéculos de un material poco agradable, pero es lo más salubre, ¿no? Los que se descartan, puede generar molestias, puede incluso hasta pinzar los costados y generar dolor, o los que se reutilizan bien esterilizados son fríos, son metálicos, o sea, no es una experiencia como para decir, ah, bueno, voy, ¿no? A que me tomen una cosa así como que mi presioncita, no, o sea, es un procedimiento que si bien es cierto es necesario, no a todas las mujeres les agrada. No todas las mujeres tienen el mismo umbral de dolor ni el mismo pudor, ¿ok? Entonces, lo que se busca ahora es motivar a las mujeres a que puedan hacerse la autotoma. Claro, explicándoles cómo se hace, ¿no? Pero que se haga la autotoma. Entonces, con esto se está buscando llegar a más personas y a través de la biología molecular encontrar, detectar los serotipos que están, si es que están, dentro de, el cuello uterino. Entonces, tenemos captura híbrida, tenemos la autotoma y tenemos pruebas de DNA. Ojo, yo no estoy en contra del Papa Nicolau y tampoco creo que ningún médico lo esté. Sin embargo, todo evoluciona, ¿sí? Entonces, lo ideal es ir mejorando en las técnicas de diagnóstico a que sean más precisas y que en una sola toma no solamente tengamos el tema de sí, está presente, sino identificar. Así como cuando nosotros pedimos un urocultivo, no solamente nos dice el nombre de la bacteria, sino a qué es sensible, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ya de biología molecular, nos ayuda muchísimo. En una sola toma podemos evidenciar el serotipo del BPH si es que está presente. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos de ustedes de repente habrán escuchado que dicen, no, pero el virus se elimina solo, el cuerpo lo elimina, lo que se llama el clearance o la autoeliminación del virus. Pero eso no es en el 100%. Se ha visto que hay un grupo de personas, independientemente del sexo, del género, o sea, hombre o mujer, que hay una persistencia y esta persistencia del virus genera una progresión. Obviamente, los estudios han identificado que cuando la persona ha sido vacunada, el clearance es mejor y la progresión es menor, porque si no, obviamente la vacuna no serviría, ¿verdad? Y cuando es una infección natural, hay probabilidad de que en esa persona se quede el virus, progrese, haga daño y haga cáncer. Entonces nosotros no podemos estar jugando a la ruleta rusa en que, ah, bueno, a un paciente le digo que se vacune y al otro no, a ver qué pasa. No. O sea, nosotros tenemos que tener una mirada que para todos se les tiene que dar lo mejor. Y en este caso, a todos hay que llamarlos o motivarlos a la prevención. Hay un estudio bastante simpático que es el estudio Estampa. En el estudio Estampa se inició el reclutamiento en mayo del 2013 y finalizó en julio del 2022. Miren todos los centros que participaron. Felizmente Perú pudo participar porque a veces hemos perdido oportunidades de participar en estudios muy buenos. Aquí participó Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Perú y Uruguay. ¿Cuál era el objetivo de este estudio Estampa? Era básicamente demostrar qué tanto está presente las lesiones ginecológicas por BPH, ¿no? Porque una cosa es, yo creo, me parece, puede ser, y muy diferente es medicina basada en evidencia. Entonces, miren, parte de este estudio Estampa que ustedes lo pueden descargar de manera gratuita porque está disponible, encontraron que efectivamente cuando se hace la técnica convencional, que vendría a ser la citología o el Papa Nicolau, la sensibilidad no es tan alta.
Ojo, no estamos hablando de que sea malo, sino que no es tan alta. ¿Por qué? Recuerden que es un método que es observador dependiente o tomador dependiente en este caso, y por ahí no tomó adecuadamente la persona, el personal de salud que lo estaba tomando, y pues no capturó al virus, ¿ya? Entonces, esa paciente se va tranquila pensando de que no tiene nada. O sea, la sensibilidad no es muy alta, ¿ya? Pero ninguna prueba es perfecta, ¿no es cierto? La idea es poder combinar las pruebas. Cuando lo compararon con el tema de pruebas moleculares, encontraron que llegaba incluso a un 98% de detección. Entonces, imagínense, de un 50% con citología convencional versus un 98%, porque ojo, no ha llegado a 100%, la diferencia es bastante marcada, ¿no? Y dentro de este estudio estampa se encontraron ya lesiones tipo ascus, displasias de bajo grado y de alto grado. Entonces ya los que les gusta más el tema o los ginecólogos, las obstetras, o sea, el personal que está en esa área de ginecobstetricia, sabe que cuando ya hablamos de alto grado ya es un poquito más complejo, ¿no? No es solamente una ETS, ya estamos pasando a otro grupo, a otro probabilidad, a otro riesgo. Entonces, por eso es que es importante tener este tipo de exámenes para captura a nivel de biología molecular. O sea, si lo tenemos, hay que aprovecharlo, ¿ok? Entonces, muchos están familiarizados, principalmente licenciadas de enfermería, de repente también pediatras, ¿no? Infectólogos, infectopeds, sobre las vacunas en la población de 9 años en adelante. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros también debemos proteger a los pacientes adultos. ¿Y por qué? Podríamos decir, no, el adulto ya inició relaciones sexuales, el adulto ya para qué, ¿no es cierto? Bueno, ese ya para qué podría ahorrarle a esa persona un cáncer. Entonces, sí hay una razón de peso. Y esto, por lo que les dije al iniciar la charla, ¿en qué año empezó la vacunación de manera gratuita en nuestro sistema de salud? Yo que recuerde, cuando tenía 9 años, no había vacuna por el Estado. Cuando tenía 15 años, tampoco. Y ojo, no creo ser tan antigua como muchas otras mujeres que actualmente hacen sus controles ginecológicos. Entonces, nosotros sí tenemos que ofrecer y proteger a las mujeres que no recibieron cuando eran adolescentes esta vacuna. Por eso es importante, ¿ok? Además, porque cuando hablamos de adultos, la mayoría, porque claro, hay casos excepcionales, han tenido ya transmisión, digamos, riesgo de infecciones de transmisión sexuales y como hemos hablado, el VPH es uno de los más comunes. Entonces, probablemente ya lo tenga. Entonces, a veces surgen por ahí dudas y dicen, ya, pero si ya me infecté, ¿para qué me voy a vacunar? Por algunas razones muy importantes. Primero, cuando uno se infecta de VPH, recuerdan que son varios serotipos. ¿Qué pasaría si te infectaste con el serotipo 52? ¿Ya? Que está en la vacuna. La vacuna tiene 9 serotipos. Digamos que el 52 está dentro de la vacuna, pero ya no te va a servir mucho, por así decirlo, porque ya te infectaste, ya está ahí, ya está metido. Ya, pero los otros 8 serotipos que no los tienes, sí te va a proteger. Y dentro de esos está el 16, que es uno de los más relacionados con cáncer, ¿no es cierto? Entonces, no es que, ya, como ya me infecté, ya no. No es que me infecte con los 150 serotipos. Se me infecto con uno, con dos, con tres probablemente, pero aún tengo la oportunidad de protegerme de los otros serotipos. Además, bueno, esto usualmente
es un poco más complejo de explicarles, pero además hay personas que durante su vida, por ejemplo, los 20, 25 años, nunca han tenido una infección por VPH. Ojo, y sí han tenido relaciones sexuales, pero no tuvieron, o si tuvieron, su cuerpo hizo el clearance, la limpieza, lo eliminó, ¿ya? Pero resulta que a los 30 justo tuvieron una nueva pareja y esta nueva pareja les pasa un serotipo que su cuerpo no es capaz de eliminar. Y perdimos la oportunidad de haberlo vacunado de repente entre los 25 y 30 años. Y luego puede tener cáncer. Entonces, no podemos dejar pasar esas oportunidades. ¿Hasta qué edad se puede vacunar? Se puede vacunar hasta los 45 años. Entonces, no veamos el límite como que haya solo de 9 a 15 y los demás a rezar. No, o sea, podemos vacunar, debemos motivar y ofrecer estas herramientas de prevención a las mujeres y a los hombres por igual. ¿Ok? Entonces, ustedes ya conocen qué vacunas son las que nosotros tenemos, entonces por ahí no vamos a detallar porque eso incluso está en la norma técnica. Recuerden que ha habido una actualización de la norma técnica que fue publicada el 17 de julio del año pasado, donde ingresa la vacuna nonavalente, que ahora tiene 9 serotipos, la que teníamos anteriormente era la tetravalente, y si bien es cierto, todavía no ha ingresado el producto tal cual, porque ustedes saben que todo eso es una compra a nivel país con el fondo rotatorio, el hecho de que ya esté en la norma técnica es un gran avance, ¿no? Para todas las que se van a poder beneficiar con esta vacuna. Y bueno, ya ustedes saben cuál es la vacuna que se encuentra disponible, la vacuna nonavalente, esos son los serotipos. Los que están en azulitos son las que comparten con la tetravalente, el 6, el 11, el 16 y el 18. Y con la nona en sí tiene además 5 más, que es el 31, 33, 45, 52 y 58. Cuando hablamos de novedades o cosas distintas a lo que siempre escuchamos, justamente les había mencionado sobre el tema de cánceres de cabeza y cuello. ¿Ok? Hace poco tuvimos una reunión en noviembre donde se presentó un oncólogo de cabeza y cuello, no peruano, fue en otro lugar, y justamente él nos hablaba de cómo estaban apareciendo pacientes ya con cánceres asociados a, por ejemplo, base de la lengua, con cánceres a nivel de garganta, en gingiva, en labio, en mucosa bucal. O sea, realmente aún en el país, o sea, en Perú, no lo vemos, no lo hemos publicado así como algo muy, muy llamativo, pero ya otros países hermanos nos están diciendo que esto está ocurriendo. Entonces, no esperemos a tener cifras para recién actuar. O sea, ahora podemos actuar. Entonces, la idea es que podamos reducir esta probabilidad de que las personas tengan cáncer en la cavidad oral, ¿ya? Ustedes saben que el cáncer no es de un día para otro. Entonces ahí nosotros tenemos algo de ventaja. Porque si fuera pues una infección aguda, diríamos, uy, ya no, ya fue. Pero el cáncer en teoría se toma su tiempo. Entonces nos da un pequeño chance, un pequeño respiro para poder prevenir, para poder vacunar. Si ya a pesar de esto, de toda esta información, no lo hacemos, yo creo que ya es una responsabilidad personal, ¿no es cierto? Y hablo de personal también porque cuando hemos estado en otro tipo de charlas así presenciales, a mí me gusta siempre decirles, a ver, levante la mano, ¿quién se ha vacunado contra el VPH? ¿No? Y muy pocos levantan la mano. Y muchos me dicen, ah, es que para el adulto no es gratis. Y bueno, yo pienso y digo, sí, es cierto, no es gratis. Pero tú sabes lo que significa poder prevenir un cáncer. O sea,
sí, no está un sol, 2 soles, pero uno mismo, ¿no? Uno hace sus cuentas, hace su chanchito, su ahorro, porque es para uno mismo. O sea, es para uno, para tu salud, para prevenir y porque ¿quién no quiere vivir muchos años? Entonces, es importante que nosotros mismos como personal de salud estemos concientizados con eso. Si no, ¿cómo vamos a hablar con nuestros pacientes? ¿Cómo les vamos a decir, oye, protégete si ni siquiera nosotros estamos vacunados? O sea, igual que la vacuna de la influenza, ¿no? No sé cuántos de los que están aquí ya se vacunaron. No voy a pedir que levanten la mano porque me voy a caer como condorito, pero les apuesto a que no el 100%. Y la vacuna es gratuita. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi paciente, oye, ponte la vacuna de la influenza si ni siquiera yo me la puse? O sea, ahí hay que empezar por casa, ¿ya? Entonces, esta progresión del cáncer orofaringeo, como les digo, se toma su tiempo, ¿no? Desde que inicia la infección hasta el cambio de las células, o sea, la hiperplasia, la displasia, el carcinoma in situ y finalmente el carcinoma ya invasivo. Entonces, esto nos da un poquito de tiempo para poder prevenir y para poder vacunar. Hay un estudio un poco interesante, es un proyecto que todavía no está publicado al 100%, pero es interesante para los que les gusta esta parte. Yo no sé si hay algún gineco conectado o alguna obstetra conectada, no lo sé, pero es importantísimo que tengamos en cuenta que la vacuna no es tratamiento, la vacuna es prevención. Entonces, no hay que confundir. Muchos dicen, oye, el proyecto Esperanza o el estudio Esperanza para tratar. Un momentito. El tratamiento, si es un cáncer o es una lesión de alto grado, tiene que hacerse de acuerdo a los protocolos que lo manejan muy bien tanto ginecólogos como gineco-oncos. Ahí nosotros no vamos a decirle, oye, no, espérate, vacuno a ver si lo eliminas. No funciona así. Todo tiene un orden, tiene un flujograma. Pero lo que sí es interesante de este proyecto Esperanza es que durante el desarrollo de este proyecto se ha logrado ver que en mujeres que ya tenían lesión y que incluso fueron sometidas a la conización y que luego les han vacunado, ha habido ayuda, ha habido o sea, se ha evitado, se ha prevenido una recaída. Eso es importante, porque recuerden que esa mujer, después que la conizan y si tiene pareja, no es que no va a tener nunca más relaciones sexuales, o sea, también tiene riesgo de volverse a infectar, ¿ok? Y también se ha visto que cuando las personas conocen que digamos que esta enfermedad requiere tratamiento a tiempo, también se pueden salvar vidas. O sea, no se trata de estigmatizar y decir, ah, no, tú ya tienes un cáncer, o sea, ya fue. No, o sea, sí, tienes un cáncer, se va a hacer el tratamiento, ya sea quirúrgico o de repente quimioterapia, lo que requiera, dependiendo del tipo de cáncer y aprovechar luego en ofrecerle la vacunación, ¿ya? Pero recuerden, la vacuna no es tratamiento, no es tratamiento. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Existen algunas estrategias como el faster o el even faster, que los ginecólogos lo conocen mucho mejor, o sea, están más familiarizados con eso que busca durante el acto de la toma de muestra, ya sea del Papa Nicolau o de la captura híbrida, aprovechar esa oportunidad que la paciente ya está ahí para vacunar. Algunos le dicen, aunque no me parece un nombre muy bonito, pero les dicen vacunar en sucio. O sea, ¿eso qué significa? Tú le estás tomando recién la muestra, no sabes si tiene el BPH y si lo tiene, qué serotipo tiene o si de repente no lo tiene. Entonces, vacunar en sucio significa que como que a ciegas, yo estoy seguro de que esa intervención de esa vacuna le va a beneficiar a esa persona, independientemente del resultado del Papa Nicolau o de la captura híbrida. ¿Ok? Entonces, en algunos servicios se está haciendo eso y es lo que está, como se dice, en conversaciones
cuando uno habla con el área de gineco obstetricia, ¿no? O sea, vacunar. Viene tu paciente, le tomas la muestra, ya le hablaste, obviamente, previamente, ya la concientizaste, la paciente ya viene lista, se toma la muestra y se vacuna. Y ya luego el resultado. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando es Papa Nicolau, se pierde también la continuidad, ¿no? A veces dicen, ya me tomaron, ya vengan un mes, vengan meses, nunca más regresa. Entonces, la idea es, cada visita es una oportunidad para prevenir. Y bueno, parte del título también decía desafíos, ¿no? Ya sabemos que los desafíos principalmente es con las personas que no desean vacunarse, porque el desafío no es logístico, o sea, existe la vacuna, hay gratuidad, al menos para los chicos de 9 hasta los 18 años incluso, hombres y mujeres, pero hay pues el tema de que como son menores de edad requiere la autorización del papá, de la mamá o del tutor, ¿no? El responsable legal. Y hay este rechazo parental, primero porque a veces en redes o la comadre, la vecina, el bodeguero, etcétera, etcétera, le dijeron, no, no, comadre, que si tú le pones la vacuna, le estás empujando a que inicie relaciones sexuales, si tú le pones la vacuna, tu hijo se va a volver gay, o cosas así. O sea, realmente he escuchado cada cosa que si se los cuento no me lo creen. Entonces, tenemos nosotros que tomarnos un tiempito y explicar durante la consulta o a través de redes, porque si no lo hacemos nosotros, que tenemos la información, estamos dejando ese espacio a que cualquier hijo de vecino, que ni siquiera es personal de salud, hable cualquier barbaridad. Y lo peor de todo es que lo siguen. Entonces, si no hay alguien que brinde información, ojo, yo no estoy diciendo que se pongan a discutir con el que dijo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, porque no vale la pena, eso es perder tiempo y es perder energías. Tú no tienes por qué discutir con un tiktokero. Tú eres personal de salud, estás informado y estás empoderado. Tú tienes que generar tu propio contenido y subirlo a redes para que los demás se puedan enterar y se pueda educar, porque ahora todo es tecnológico, ¿ok? Entonces, estas brechas que nosotros como personal de salud tenemos que ir poco a poco eh, reduciendo, ¿no? No se va a hacer de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a hacerlo. Porque cuando tú revisas papers y literatura sobre el conocimiento, los chicos conocen, o sea, los chicos saben que hay un BPH, saben que es una ETS, saben que hay una vacuna. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no te vacunaste? Ah, porque mi papá, porque no sé qué. Entonces volvemos a lo mismo. Ese tema de los mitos, las preocupaciones, que por ahí se desmayó una y hubo una histeria colectiva, se desmayaron 20 y entonces dijeron culpe la vacuna. Bueno, que no viene al caso, pero esas cositas son las que a veces nos ponen esas trabas para nosotros realmente seguir vacunando. Pero ante los desafíos, nosotros como personal de salud tenemos que buscar soluciones, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué va a ser de nosotros y de todos los demás? Porque es una responsabilidad ser personal de salud. Hay que hacer un cambio de paradigma. O sea, no solamente hablar de un tema de ETS o salud sexual, hay que hablar de prevenir cáncer, así como cuando hablamos de la hepatitis B y la vacuna de la hepatitis B y que esto evita que uno tenga un hepatocarcinoma, también está que asociar el sinónimo de BPH cáncer. Entonces, yo vacuno para eliminar el BPH y por lo tanto reduzco el tema de cáncer asociado por BPH. Otra de las cosas que podríamos nosotros apoyar es que la vacunación temprana es mejor. ¿Por qué? Cuando nosotros vacunamos 9, 10, 11 años, hay más chance de que ese niño o niña aún no haya iniciado relaciones sexuales y por lo tanto tenga una cobertura de todos los serotipos que va a recibir de la vacuna, ¿no es cierto? Y que también cumpla. ¿Por qué? Porque los padres, cuando llevan a sus chicos, por ejemplo, para el sarampión, para las paperas, para la influenza, los niños van porque el papá lo lleva.
Pero ya tú dile pues a un chico de 18, 19, 20, incluso que tiene que pagar por la vacuna, es más complicado. Y lo otro, que era lo que les comentaba, por ejemplo, de las estrategias de Faster o el Even Faster, sobre cada visita al centro de salud, ya sea con la licenciada para ver dentro de su programa de crecimiento o con el médico porque tuvo alguna gripe, diarrea, mocos, qué sé yo, es una oportunidad para poder vacunar. Hablando de lo que es población pediátrica, ¿no? En el caso de las mujeres, cuando van pues a hacerse su papá Nicolau, cuando van a pedir de repente anticonceptivos, ¿no? O sea, siempre hay que buscar esas oportunidades, ¿no? Entonces ahí nos ven a nosotros, los de API, tratando de generar contenido, tratando de generar conciencia para redes, justamente con el virus del papiloma humano ahí en muñequito y la vacuna a un costado feliz, ¿no? Entonces, tenemos que buscar maneras de llevar esta información a más personas. Entonces, hay algunas estrategias. Tengo entendido que la mayoría es personal de salud y también estudiantes de medicina. Entonces, no solamente nos quedemos en el concepto, o en lo que puedo buscar en un libro, sino que hay que buscar estrategias. Y estas estrategias van a ir de acuerdo al objetivo o a lo que yo busco. Por ejemplo, puedo hablar de una estrategia de vacunación género neutro, porque ya sabemos que es para hombres y mujeres. Podemos continuar con la vacunación escolar previa información a los padres. Cuando entregan las libretas, aprovechen y den una charlita por ahí, ¿no es cierto? Para que cuando llegue la esquela, los papás digan, oye, yo ya me informé, sí, que se vacune. Pero a veces mandan la esquela y el padre ni enterado de qué cosa es eso. Entonces, obviamente, con temor, no autoriza. El catch-up, o sea, aprovechar esa oportunidad en vacunar a los adolescentes y a los jóvenes, que ustedes saben que justamente es cuando empieza eh, el tema de los contactos sexuales, ¿no? Entonces hay que protegerlos desde pequeños. Otras estrategias, ya les mencioné, lo del FASTER, que era tamizaje y a la vez vacunación, y que, bueno, el Ministerio de Salud hace mucho tiempo ya está aplicando la dosis única porque se dieron cuenta que en otros países también lo estaban haciendo y tenían buenos resultados. Además, como una medida de salud pública estaba funcionando, pues no encontraron mucha diferencia con respecto a unos estudios que fueron publicados cuando hablamos de la tetravalente. Y lo otro es que se dieron cuenta también de que muchas adolescentes ya no asistían a la segunda dosis. Entonces, bueno, evaluaron el tema, dijeron, está funcionando en otros sitios, lo vamos a hacer aquí también, y eso también permite que otras personas, como en este caso los niños, reciban la vacuna, ¿no? Antes era solo para niñas, ahora es niños y niños, o sea, ambos sexos. Otro tipo de estrategias es, por ejemplo, grupos de riesgo, ¿no? Pacientes PBBS y oportunidades en los servicios de salud y principalmente en las zonas donde vemos el tema de ETS, por ejemplo, en los CERITS. Qué importante sería dar información en los CERITS sobre vacunación para VPH. Y ojo, no depende de nosotros decidir si el paciente tiene o no tiene cómo financiar su vacuna. Eso es un error que muchas veces cometemos sin querer, ¿no? Decimos, ay, no, pero ¿qué va a poder pagar? Nosotros no somos, o sea, nosotros no vivimos dentro de la casa de ese paciente. Nosotros no le podemos limitar o quitar la oportunidad porque nuestra labor es informarle. Mira, ¿sabes qué? Existe esto, nosotros no lo tenemos, pero si tú deseas, puedes buscar más información o te puedo dar un brochure, te puedo dar esta información para que lo leas en casa con calma y pues elige tú dónde te quieres vacunar, ¿no? Porque no, nosotros tampoco estamos vendiendo la vacuna, es simplemente darle información, porque hemos tenido muchos pacientes que más bien llegan y preguntan si ahí se vende la vacuna. Y uno le tiene que explicar pues que no, porque es del Estado, no se puede vender.
Y si no está dentro del grupo, pues lo tienen que adquirir, pero en otro lugar, ¿no? Entonces, nosotros no podemos negarle ni quitarle esa oportunidad. Finalmente, el que decide si va a hacer esa inversión en su salud es el paciente, ¿ok? Pero sí tenemos que darle la información. Entonces, para finalizar, porque creo que ya estamos también con el tiempo, o me he pasado incluso, algunos mensajes para llevar a casa. La vacuna contra el VPH nos protege de cánceres asociados a VPH. Ojo, asociados a VPH. No es solo uno. Las vacunas en general son seguras, son eficaces. Para eso se hace todo unos estudios de fase uno, fase 2, etcétera. Nunca es tarde para vacunar. Se recomienda desde los 9 años hasta los 45, ¿ok? Nunca es tarde. Y finalmente, la vacuna no tiene género. Debe ser para todos, 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 ¿ok? Bien, entonces creo que con esto hemos terminado. A mí me gusta hacer mucho información en redes, veo mucha violencia de género y pues parece mentira, pero aún existen parejas que les llaman o les dicen a la pareja, o sea, a la mujer, que eso del VPH es de promiscuas. Realmente eso también es violencia, porque la vacuna contra el VPH protege la salud, no define el valor de una mujer. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que estar también enteradas porque no vivimos en una burbuja. Ocurre y es bien frecuente. Así que no se olviden, el VPH causa cánceres en hombres y mujeres. Ya hemos repetido en qué zonas. Hay que vacunarse a tiempo desde los 9 años, también para mayores de 18 años hasta los 45 y no solo el cáncer, sino también las verrugas genitales. Lamento mucho haberme pasado 10 minutos más, pero creo que era importante aprovechar esta oportunidad que me han brindado para conversar con todos ustedes sobre este tema tan apasionante. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia excelente en toda la hora. Nos ha nutrido de mucha información y también ha generado bastantes preguntas entre el público, ¿no? Habíamos empezando con algunitas, ¿no? Lastimosamente no vamos a poder contestar todas, la doctora, por el tiempo, ¿no? Pero vamos acá con algunos comentarios y algunas preguntitas que han hecho, ¿no? Por ejemplo, el público pregunta, ¿existe información sobre tasas de ataque primario y con mayores exposiciones con fuentes positivas a VPH, sean sintomáticas o asintomáticas? ¿Existe información sobre eficiencia y eficacia del condón para el VPH cuando se transmite por vía sexual? Bien, felizmente todos los que están conectados aquí son mayores de edad, ¿no es cierto? Pero no todos tenemos las mismas conductas o prácticas sexuales. Si yo te hablo de mis pacientes PBBS, por ejemplo, puede que usen condón para ciertas posiciones o posturas, pero no para otras. Y hemos hablado que el BPH es por contacto. Entonces, ¿qué te protege el condón? El condón protege básicamente el cuerpo peniano, ¿no? O sea, el pene, tal cual. Pero si el BPH está en toda la parte pública y hay contacto o frotación, si hay otro tipo de conductas, por ejemplo, orales, ¿no? Cunilingus y todo lo demás, el condón en realidad no estaría evitando al 100% el tema del BPH. Ojo, el condón es una barrera muy importante para la mayoría de ETS, pero tengamos en cuenta que el BPH es todo el contexto, o sea, la parte púbica. Podemos tener BPH también a nivel anal, o sea, no solamente es, por eso les dije, en la penetración, no es solo ahí. Así que hay que tener cuidado con eso. No significa de que no usen condón, ojo, tienen que usar condón, ¿ya? Pero es mejor utilizar el condón y además vacunarse, porque yo no te puedo asegurar que por el condón no tengas VPH alrededor, ¿sí? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta.
Otra pregunta que que han hecho el público, quieren saber acerca de los efectos secundarios que genera la vacunación, como por ejemplo si hay reportes de dolor de cabeza, dolor de pecho o alguna otra molestia que pueda causar. Sí, les comento. En general, un ESAVI, que es un efecto no deseado, ¿no? Porque lógicamente nadie quiere que te dé molestias, son bastante comunes, pero en la mayoría de vacunas, o sea, no solamente en la vacuna de VPH. Esto quiere decir que cualquier vacuna, una vez que ingresa al cuerpo, va a generar una reacción, una respuesta. O sea, nuestro sistema inmune no es que esté ahí de adorno, el sistema inmune recibe la la vacuna o cualquier vacuna y hay una respuesta, empieza a elaborar sus anticuerpos, empieza a movilizar los linfocitos y esto obviamente puede traer algunas molestias, como por ejemplo, lo más clásico y que casi todas las vacunas comparten es dolor en la zona local, ¿no? Yo cuando les digo a mis pacientes, por si acaso la vacuna te va a doler, o sea, yo sí les aviso, cualquier vacuna te va a doler, le digo. Hay unas que duelen más que otras, pero es la verdad. El paciente tiene que ir con la verdad. Aparte del dolor, puede haber enrojecimiento en la zona también. Y el tema de dolores de cabeza, si bien es cierto, hay reportes, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es enrojecimiento de la zona, dolor en la zona. Sin embargo, los ESAVI se clasifican en leves o bueno, en graves y no graves, para hacerlo más práctico, ¿no? Los no graves pueden ir incluso a presentar fiebre, puede haber escalofríos, malestar general, ¿no? O sea, pueden haber otras sintomatologías, pero se suelen autolimitar, o sea, sin necesidad de medicamentos dentro de las primeras 72 horas. ¿Ya? Ahora, los graves, sí, pues hay que usualmente observarlos en una instalación hospitalaria o incluso hacerle otros exámenes para ver si es que no hay otra complicación, pero son muy, muy raros. Justamente por eso es que las vacunas tienen que pasar por una serie de fases para poder brindar esta seguridad en las personas que lo van a recibir. Pero yo lo que les recomiendo a ustedes es que si ustedes van a indicar una vacuna, siempre díganle la verdad a sus pacientes. ¿Te va a doler? Sí. Eso de decirle, no, que es como que te pica un zancudo, eso es mentirle. O sea, sí duele, duele. Y se pone rojo, se pone rojo. Yo no les doy paracetamol, ¿sabes? Porque el paracetamol lo que hace es bajar la respuesta de tu sistema inmune. Yo lo que les explico es, pues esto te va a molestar un poco, póntelo el viernes, que no trabajas sábado y domingo, o de repente antes de un feriado, ¿no? Para que no tengas el problema de que estás en el trabajo y estás con el dolor ahí y te pones pañitos húmedos y pues nada más, o sea, no, personalmente digo, ojo, no he dicho que todos lo hagan, ¿no? Pero hay que dejar trabajar al sistema inmune. Este no es un tema propiamente hoy, pero cuando revisamos fundamentos de vacunología se van a dar cuenta que lo mejor que puede pasar es que el sistema inmune responda frente a una vacuna. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta. Dice acá, ¿qué pasa si yo recibo la primera dosis de la presentación de tetravalente y una segunda de la nonavalente? ¿Qué tanta es la protección? ¿Qué tan robusta es la inmunización que se genera? Ojo, nosotros no recomendamos que se combinen tetra con nona. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que al poner, por ejemplo, una nona después de una tetra, están haciendo como un booster. Eso es mentira, por si acaso. O sea, si tú recibiste tetra, es tu tetra y ahí quedó. Te estás poniendo la nona y ya tienes más de 15 años, tienes que ponerte tus 3 dosis. O sea, no es que porque me puse la tetra a los 9 y ahora ya tengo 20 y quiero la nona para un booster. No, 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 no funciona así. La nonavalente, que es la que usualmente se pone en los adultos mayores de 15 años, bueno, 18, porque la norma técnica amplió hasta 18, son 3 dosis. 3 dosis. No cuenta si te pusiste la tetra antes, ¿ah? Por si acaso. Sí he tenido varias preguntas así, incluso me dicen, es que es un refuerzo. No, no, no es un refuerzo. La tetra es única y ahí quedó. Te protegió en ese momento,
y te sigue protegiendo con esos 4 serotipos. Ahora viene una nona y te protege con 9 serotipos, pero no hay un booster, por si acaso, ¿ya? Y hay que ponerse las 3 dosis de la nona valente si tienes más de 15 años para realmente tener una protección por encima del 87-90% y no a un año, a 2 años, sino que se ha visto que esta protección es de larga data, o sea, te va a proteger el resto de la vida. Excelente aclaración, doctora. Muy bien. Por acá hay otra pregunta. Mencionan acerca del clearance del papiloma. ¿Quiénes, no? O tienen alguna condición de que puedan hacer un clearance del mismo y del organismo. Y bueno, recordar como último punto, ¿no? ¿Qué serotipos son los que se integran con más facilidad al genoma humano? Primero, con respecto al clearance, se dice que hasta un 90% de personas vamos a eliminar de manera natural, ¿ya? Entonces, es como cada vez que hay este encuentro, o sea, de nuestro cuerpo con el virus, hay un riesgo de que pues mi cuerpo, mi sistema inmune funcione bien y lo elimine, ¿no? Pero también hay un riesgo de que no lo elimine. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención de cáncer, no podemos permitirnos ni siquiera un 1%. O sea, porque yo tengo que condenar a ese 10% o a ese 20% que no hizo el clearance a hacer cáncer. O sea, ahí estamos hablando de un tema que todas las personas deberían tener la protección, porque el clearance, si bien es cierto, funciona, no sabemos en qué personas va a funcionar. Por eso les decía, es como una ruleta rusa, ¿no? Y lo otro es que hay ciertas personas, por ejemplo, los pacientes PBBS, No, eso que si no, son recién le he personal de puesto salud saben lo que significa, de rosado que también. ¿Qué tienen pasa? menor chance del clearance. O sea, ¿por qué? Porque recuerden que por más que estén indetectables y que estén con su CD4 bien, hay ya una alteración en el sistema inmune. Entonces, probablemente este clearance o esta limpieza no va a ser tan efectiva. Por eso es que a los pacientes PBBS sí se les considera población de riesgo para cánceres asociados a BPH mayor que personas que no tienen PBBS. Incluso están consideradas en la norma técnica. Y ahí, independientemente de la edad, son tres dosis en pacientes inmunocomprometidos. Ojo, mi paciente, por ejemplo, PBBS, tiene 18 años y me dice, ay no, yo he visto que la norma técnica solamente se debe poner una dosis, para inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, que son los pacientes PBBS, es dosis completa, son 3 dosis, 0, 2 y 6, ¿ya? O sea, al 0, a los 2 meses y a los 6 meses, ¿ok? Eso era lo del clearance. Y recuerdo que la otra mitad de la pregunta era sobre, Adriana, ¿qué era la otra mitad? Porque era una pregunta compuesta. La primera parte era del clearance y la otra parte era... ¿Me haces recordar cuál era la última parte que mencionó? Porque había una, creo que era eso, ¿no? ¿Qué poblaciones Del son más papiloma, vulnerables? del papiloma humano. Adriana, ¿me escuchas? Adriana, Doctora, Adriana, entonces Sí, se preguntaron perdió la también, señal, se perdió la señal. Disculpa, doctora. ya, esa pregunta del clearance me parece que al final mencionaba algo más. Ya, a ver. Rosa Marina, por ahí copiaste la pregunta de casualidad. Bueno, si no, de repente ya saldrá después. Igual Ah, siempre sigan las redes, ¿ah? Yo publico un montón de información sobre sí, BPH, ya la encontré. vacunas. Ya hacen referencia, quieren saber cuál es el serotipo que más se integra Ah, al ya, ya, genoma. ya. Los oncogénicos, el 16 y el 18.
que Ya. justamente son los que producen cánceres con mayor facilidad, ¿no? No son los únicos, pero son los más frecuentes. Y justamente por ahí es que empezó la historia de las vacunas contra el VPH. Antes había la bivalente, luego vino la tetra y ahora la nona. Y si se dan cuenta, en las tres, o sea, desde que inició, estos han sido como que los padres, por así decirlos, y que no han sido desterrados o suplantados o reemplazados, ¿ah? Ellos siguen ahí porque son los que más riesgo de cáncer producen, ¿ya? Doctora, y como última pregunta, ya para finalizar y cerrar el bloque de preguntas, quieren saber si las gestantes se puede hacer la vacunación Ajá, de la ya. Gardasil. Eso sí es importante porque no lo hemos tomado ahorita, pero la gestación no está indicado para vacunar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay estudios sobre este producto en gestantes. O sea, recuerden que las gestantes son una población vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, no hay estudios que hayan ingresado a gestantes para meterles la vacuna de VPH y ver qué pasa. O sea, no hay estudios. Todos los estudios han sido en personas no gestantes. Sin embargo, en algunos estudios, mujeres que recibieron la vacuna luego se enteraron de que estaban embarazadas y se les ha hecho un seguimiento y no ha habido alteración ni en el producto, o sea, en el recién nacido, ni en la gestante, pero no está indicada. O sea, el hecho de que no le haya generado un daño no significa que lo voy a poner porque no está indicada. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una mujer está gestando, le hacen su control de Papa Nicolau o le hicieron justo y ya se enteraron de que estaba gestando y no pueden ponerle la vacuna? ¿Cuándo se recomienda? Se recomienda ni bien da el parto o sea parto natural, cesárea, ¿no? Pero una vez que ya sale el producto, que sale el bebé, sí se recomienda vacunar a esa puérpera. Pues si ya sería una puérpera, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que hay cambios hormonales que ayudan también en el clearance. Entonces, si yo estoy ayudando que haya un clearance, una limpieza, y le voy a vacunar como una protección, estoy haciendo algo top, top, top. Ahí sí, pero una vez que ya salió el bebé, por si acaso. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Agradecerles por su participación y por su disposición de siempre colaborar con la Sociedad Peruana de Infectología, filial Macro Norte. Eh, bueno, para recordarles a los asistentes que la asistencia el link de asistencia se ha brindado a través del chat, ¿no? Por favor, regístrense antes de que cierre toda la sala Zoom. Y acuérdense que es acumulativo. Deben de asistir a todas las ponencias, ¿no? Para poder dar finalmente el examen que se dará en el mes de julio de todas las ponencias dictadas, ¿no? Y para poder acceder al certificado como requisito, aparte de dar el examen, va a tener un pequeño costo según la carrera, ¿no? O según la especialidad que también estén participando, ¿no? Para especialistas tendrá un costo que se les hará llegar en su momento, para estudiantes otro costo y para otras carreras de salud también otro costo, ¿no? Muy bien, doctora Tatiana, asistentes, gracias. ¿Algunas últimas palabras, doctorita? De repente hacer su cherry por ahí. Bueno, ya contenta realmente porque ha tenido muy buena acogida. Es la primera charla, el primer webinar que empiezan ustedes como filial Macronorte. Les deseo muchísima suerte. Sé que va a ser una gestión exitosa. Confío en toda la junta directiva y les deseo lo mejor realmente. Ya saben que cuentan conmigo para cualquier otro seminario, webinar en lo que les pueda ayudar. Si nosotros como personal de salud no generamos evidencia, no educamos, no transmitimos información, recuerden, estamos siendo cómplices porque dejamos que otros
tomen esos lugares que deberíamos tomar nosotros. Entonces, hagamos prevención desde nuestras redes sociales. No necesitamos tener 1000 followers ni tener un canal para poder hacerlo. Hagámoslo desde nuestros 5 o 6 seguidores, pero hagámoslo. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos.